En la palabra de Dios vemos un perfecto equilibrio, porque Isaías habla mucho de juicio. Los primeros 39 capítulos hablan, pues, cómo Dios va a castigar el pecado de Judá, de Israel y de otras naciones. Pero en medio de todo este juicio viene el Mesías. Y entonces ahí vemos una palabra de consuelo. En medio de la aflicción, del tumulto de la guerra, en medio del juicio, viene el Mesías. Diríamos ahí por eso que, bueno, Jesús es el centro del mensaje de Dios. Todos los profetas, Antiguo Testamento, algo dicen de Jesús. Algunos mucho, otros un poco, pero algo hablan de Jesús. Isaías habla mucho, mucho de Jesús. Entonces diríamos nosotros, en medio de la rigidez que vivimos, de la violencia, de la inseguridad en la que estamos, la respuesta siempre sigue siendo el Mesías. En medio de todo lo que nos duele, lo que nos preocupa y aflige, gracias a Dios que la respuesta sigue siendo el Señor Jesús. Y el contexto de esto habla mucho de quién es Isaías como persona. Parte de su vida familiar, decíamos, ya se ha comentado. Bueno, Isaías tiene un llamamiento muy especial que acabamos de leer, ¿no? Como Dios le da una visión en un trono alto y sublime. Isaías se siente muy pecador y dice: me voy a morir porque he visto, siendo pecador, veo la gloria de Dios. O sea, él era muy respetuoso de la gloria de Dios y dice: bueno, yo no merecía verlo y él me llama. Pero en medio de eso también tenemos el matrimonio de Isaías, porque cuando hablamos aquí que hay un niño que va a nacer, decimos es una profecía de doble referencia. No nada más es el hijo de Isaías, es Jesús. Definitivamente, ¿no? Siempre hay un tipo y un antitipo. O sea, el tipo es algo que del Antiguo Testamento decía de Jesús, de varios, no nada más Jesús, varios eventos o situaciones, las cosas de Dios, pero siempre en el Nuevo Testamento está el antitipo. O sea, lo que cumple más plenamente lo que se dijo en aquella parte del Antiguo Testamento. Por eso esta frase que dice Isaías, la Virgen concebirá, no se refiere directamente a María de inmediato, porque 700 años después vino María, una virgen que concibió. Pero cuando lo dijo Isaías, se refiere a la mujer con la que él se casó. Y dice: la que hoy es virgen va a concebir. Ya no va a ser un milagro como en el caso de Jesús. Esta que es virgen hoy va a concebir. Y cuando conciba, su hijo será una señal. De hecho, aquí habla de dos hijos de Isaías que son, pues, una señal, sus nombres, y es señal de juicio. Una señal de juicio. Dice ahí 7.3 y 8.3 de Isaías, los dos hijos hasta este momento de Isaías. Incluso uno de ellos lo acompaña con el rey acá, ¿se acuerdan? Ve con su hijo y dice: Señor, ve con tu hijo, lo cual nos indica a los que somos padres, hay que involucrar a nuestros hijos. No nada más nosotros, sino nuestros hijos, involucrarlos. Entonces está el contexto familiar de Isaías, es breve. Esta que era virgen en ese momento iba a concebir. Los dos hijos de Isaías son una profecía, pero a distancia viene el gran cumplimiento en el Señor Jesús. Y ahí tenemos entonces dos bendiciones por el nacimiento del Mesías. Y la primera bendición es luz. Dice aquí 9 de 1 al 4. 9.1. Mas no habrá siempre oscuridad para el que estaba en angustia, tal como en la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaba en la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de alegría el camino del mar, de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Esta frase exactamente la escribió Mateo 4:15, cuando habla de que Jesús fue a Galilea a predicar. Dice: esta tierra que estaba en tinieblas, tierra de Zabulón y Neftalí, las dos tribus de los hijos de Jacob que estaban ahí distribuidas. Y dice: en esa tierra donde hay tinieblas, viene la luz. Y hermano, es muy importante que sepamos esto. Todo lo malo se refiere como tinieblas, oscuridad, angustia, aflicción, miedo, todo lo que nos puede representar la oscuridad. Pero cuando habla de la luz, vemos entonces un contexto de oposición. Dice ahí: vendrá luz para la que estuvo en tinieblas. Entonces es otra profecía de doble referencia. Definitivamente con Isaías, Zabulón y Neftalí estaban recibiendo el mensaje de Dios, pero años después, cuando vino Jesús a predicar, esa misma tierra tiene la luz de la predicación de Jesús. Tiene entonces una grande bendición. Dice entonces aquí que hubo una confrontación. Todavía no pasaba, esta profecía está a futuro. Dice Isaías: Zabulón y Neftalí van a enfrentarse con Judá.
Y exactamente 20, 30 años después se dividió el reino. ¿Se acuerdan? Cuando hoy veíamos eso incluso en el instituto, cómo se dividió el reino. Fue un problema de soberbia de parte de Roboam, hijo de Salomón, y el reino ya no estaba como uno. Y dice, el reino del norte, o Samaria, o Efraín, o Israel, y en el sur, Judá o Jerusalén. Ya eran dos países. Y dice entonces aquí, bueno, en el tiempo en que hubo confrontación entre el norte y el sur, ahora vendrá bendición. En medio de la guerra, en medio de las cosas muy difíciles, vendrá la grande bendición. Dice, y en el camino del mar, hacia el norte, dice, habrá una división del reino, pero en medio de la división viene la promesa del Señor. Fíjese que es muy enfático, como dice, Galilea de los gentiles. En español no suena fuerte, pero sí es fuerte. O sea, son los extranjeros, los gentiles, los no judíos, los enemigos en la fe. Los samaritanos van a ver la luz. Y ahí tenemos una bendición del Mesías. Él es para todos. No es para nada más los judíos, sino todas las naciones que quieren escuchar el mensaje pueden escucharlo y pueden ser salvos. Hay una promesa que se va a cumplir. La luz va a llegar al norte y va a llegar como una predicación a través del Mesías. Acabará el sufrimiento. La que está en desolación, la que está afligida, la que está en la guerra, va a acabar. Y decimos, es una profecía de futuro porque todavía no pasaba. Pero exactamente años después, Asiria se llevó al norte y acabó con los del norte. Y hubo esa muerte y hubo esa guerra, pero dice, va a acabar. Esa guerra va a acabar. Luego habla del pueblo de Dios, 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, esto hay que verlo en el contexto del año 750 a.C. Porque hoy tenemos luz en muchos sentidos, ¿no? La tecnología nos lleva a tener luz en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Pero cuando se dijo esto, las tinieblas de la noche de veras eran. No era fácil que hubiera luz en las noches. Y sabe que era costoso, ¿no? Tener allí pues algún tipo de combustible para quemar y iluminarse un poquito. Hubo pues una diversidad de manifestaciones, pero en las noches siempre había oscuridad. Y también la oscuridad se relacionaba con desconocimiento. Igual que cuando no vemos bien, cuando está oscuro podemos tropezar, ¿no? Podemos caer, nos tenemos que ver luz para poder no caer. Y dice, bueno, estos que moraban en tinieblas verán gran luz. Y es una frase de contraste. Están en tinieblas, pero viene una gran luz. Y la gran luz es el Evangelio, ¿no? La gran luz es la palabra de Dios. La gran luz es la obra de Dios en medio de la guerra y en medio de las pérdidas que tenemos los seres humanos. Dice, los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. O sea, otra vez, las tinieblas como muerte. No nada más desconocimiento o oscuridad, dice tinieblas de muerte. Tenían miedo de morir y al morir tenían mucho temor porque no estaban en el Evangelio. Pero dice ahí claramente, entonces, estos que estaban en tinieblas verán gran luz. Y esta gran luz se llama Jesús. Cuando viene el Señor, viene esa gran luz. 9:3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. O sea, en el Evangelio hay gozo. No nada más es esa solemnidad o religiosidad, es un gran gozo. Dice, habrá luz donde había tinieblas, pero multiplicaste la gente. Y no sé cuánto les encanta que haya mucha gente, ¿no? Hubo mucha gente en lo que sea. Entonces, gente significa bendición, solidaridad, interés en algo, ¿no? Comunión. Dice, entonces, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. De momento viene mortandad. Los asirios mataron cientos de judíos. Hubo un gran derramamiento de sangre, ¿no? Hubo mucha muerte, mucha tiniebla. Y si, sin embargo, tú vas a multiplicar la gente. O sea, el remanente de la fe, los que van a hacer esa luz, van a estar aquí. Tienen la bendición de estar. Se alegrarán delante de ti como el día de la siega. Los que saben que son del campo, cuando cosechan están muy contentos, porque de ahí viene el producto de sus trabajos, ¿no? Viene el sustento. Entonces dicen, están tan contentos como en la siega. Entonces, el estar en el Evangelio hay que tener alegría. Dice, y se gozan cuando reparten despojos. Los despojos es en la guerra, con el botín de guerra, ¿no? Que se tiene que derrotar al enemigo y se pueden llevar lo que era del enemigo. Se pueden llevar su ropa, sus minerales, hay metales, oro, plata, lo que tengan los enemigos, se lo pueden llevar ustedes. Entonces, el día de victoria van a tener gozo. Nosotros tenemos que el Evangelio trae gozo.
Y luego habla lo que Dios quiebra. 9:4. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Otra vez, no había pasado, pero iba a pasar. Cuando dice que los asirios, pues, despojaron a las 10 tribus del norte. Dice, tú quitaste su pesado yugo. Recordamos que aquí la palabra yugo es como algo que sujeta, algo que impide, algo que está, pues, limitando o esclavizando. Y Dios va a romper ese yugo, lo cual se cumplió cuando, pues, el remanente regresó a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Cuando el emperador Ciro dijo, regrésense, váyanse a Judá. El Dios de Judá me habló y ustedes pueden irse. O sea, era un gran milagro. Y con esa alegría que regresaron, porque no nada más era para ellos. Recordamos, Dios no nada más es para los judíos, es para todos. Y dado que los judíos regresaron, 400 años después, ahí nació el Salvador. Entonces era muy importante que naciera el Salvador. Era importantísima la salvación. Si tú quebraste su yugo, ya les quitaste lo que los sujeta, lo que los limita. Y la vara es castigo. Otra cosa que decían que los pasaban por vara, o sea, les pegaban con varas. Era una forma de castigar a los que estaban con algún delito. Dice, entonces, nada más quitaste el pesado yugo, sino también la vara. Ya no les van a castigar. El castigo por el pecado va a ser quitado. Luego, y el cetro de su opresor, o sea, el rey que los va a gobernar, lo vas a quitar. Y ahí tenemos una cuestión muy importante con el cautiverio. El cautiverio viene de parte de Dios, pero tanto Asiria, que cautivó al norte, y Babilonia, que cautivó al sur, tenían que ser quitados también. No para siempre iban a estar sobre Israel. Dice, estos que hoy son usados como instrumentos de Dios, van a ser quitados. Tú vas a quitar la vara de su opresor. A este rey que los oprime, los vas a quitar, y Dios lo quitó. Recordamos que Asiria duró poco tiempo. Realmente fue un imperio muy poderoso, muy numeroso, pero duró poco tiempo. Dice, entonces vas a quitar al opresor y vas a darles bendición a ellos. Vas a darles la grande bendición. Ahora, nosotros en el Evangelio estamos en luz. ¿Recuerdan? No estamos en tinieblas. Dios es luz. No hay ningunas tinieblas en él. Y el apóstol Juan dice de Jesús, vimos la gloria de Jesús como algo divino. No es cualquier personaje, vimos su gloria, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, quienes vieron a Jesús, el privilegio tan grande que tuvieron, dicen, fue como una gran luz. No siempre fueron fieles, no siempre entendieron, pero sí vieron la gran luz de Jesús. Y esa gran luz ha sido llegada a nosotros, a través del Evangelio. No le vimos, no tenemos el privilegio de haber estado con Jesús, pero tenemos su palabra. Y vemos su gracia y vemos su bendición. La luz de Dios está en nosotros, de manera que no ande más en tinieblas, hermano. Quite las tinieblas, la sombra de muerte, ya no corresponden. Estaban cuando no conocíamos al Señor. Pero venido el Señor, se ha quitado esas tinieblas y vivimos en la gran luz. El brillo de Dios está dado a nuestras vidas. Y sabe también que tenemos una certeza en cuanto al pecado, porque es nuestro pecado que nos causó oscuridad. No nos dábamos cuenta, pero haciendo las obras de la carne estábamos en tinieblas, totalmente ajenos a las cosas de Dios. El pecado nos parecía bien, no discerníamos, no nos dábamos cuenta de lo grave que es el pecado. Pero venido el Evangelio decimos, ya no quiero estar en ese yugo, ya no quiero estar en esa oscuridad y tinieblas, ahora quiero estar en la luz y la bendición del Señor. De manera, hermano, que cuando vengan tinieblas hay que orar para que Dios nos dé otra vez tiempos de refrigerio, de bendición, que su luz nos ilumine todos los días. Y una cosa muy importante, en el Evangelio hay felicidad. Porque como dice ahí, ¿no? Así como cuando tienen la siega y reparten despojos, están alegres. Entonces los cristianos tenemos que estar alegres. No sé cuántos tienen la mentalidad del cristiano de cara larga. ¿Sí? ¿Conoce a alguien así, hermano? Mejor no nos diga. Pero sí hay personas que piensan que es tristeza. Ay, estoy en Cristo, ya sabes, cómo sufro. Ay, el mundo está tan horrible, aquí me ves en medio. Señor, mejor llévame. Hermano, ese evangelio no sirve. ¿Usted quiere un evangelio así? Porque hay iglesias así muy tristes, son tristólogos. O sea, pon tu cara solemne, hermano. Aquí no vienes a reírte. Claro que vengo a reírme. ¿No se está usted riendo? Se acaban de reír ahorita, ¿no? Entonces, me da risa. La comunión, la bendición, la alegría que tenemos, que nuestros niños vengan alegres a la escuela dominical, porque hay personas con un enfoque así de mucha tristeza, ¿no? Incluso hasta los niños, que se callen, mire que no se callen,
Que nos estorban, que nos estorben. Nosotros también los estorbamos. Estórbense unos a otros y no se quejen, porque ahí hay alegría, ahí hay bendición. Cuando hay muchos salones, ay, me da mucho gozo, hermano. Ay, es que me están estorbando, no sea tan quejoso. Están vivos. Claro, no quiero decir que jueguen a la hora de clases, ¿no? Pero sí es importante que se gocen. ¿Nuestros jóvenes están alegres o no, hermano? Si están alegres es una gran bendición. Porque hay jóvenes muy tristes, ¿no? Ay, es que en el evangelio tienes que estar así con tu carota y tienes que aguantar al hermano Hugo que predica horrible. Hermano, que nuestros jóvenes estén gozosos. Nuestros adultos también muy alegres en las cosas de Dios. Hay tiempos muy difíciles, pasamos situaciones difíciles, pero enseguida hay que recuperar el gozo. Porque el evangelio es alegría, hermano. Que no tengamos esa idea neurótica de tristeza, ¿no? Como dicen algunos, la milla santa, decían algunos misioneros, ¿no? O sea, la milla santa, aquí diríamos el kilómetro santo, es cuando estamos llegando al templo. Venimos ahí medio peleando, medio no sé qué, y llegando a la iglesia cambia la cara. Ay, ya pon tu cara de cristiano. Ya vamos a llegar, ya nos van a ver. Y, ay, hermano, ¿cómo está? Ya nos saludamos, ¿no? Hermano, no es posible tener una vida así. Necesitamos la luz del evangelio siempre. Dios ha hecho una obra en nosotros. Nos redimió, nos salvó, nos perfecciona, nos sustenta y está con nosotros. Entonces estemos alegres porque estamos en las mejores manos. Estamos en las mejores manos y hay que tener alegría. Ya no tengamos esa idea de que la gente se ponga triste. Tenemos reverencia y respeto, pero no tristeza, porque hay gente que está así como muy atada a esas cosas, ¿no? Aquí en la casa de Dios no te puedes carcajear. Sí se puede. Algunos hasta se carcajean de más, pero bueno, los dejamos. Preferimos que se carcajee y no que estén tristes. ¿Ya? Dice, ay, es que puro llanto, hermano, aquí en el evangelio hay que sufrir. No, no tanto. Sufrimos, pero disfrutamos la grande bendición de Dios. Segundo, la bendición del reino. ¿Qué trae el Mesías? Un reino. Y este reino tiene una gran descripción aquí. Dice el 9:5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. O sea, el rey que viene va a quitar los soldados y va a quitar a los militares que mataron, que masacraron, que esclavizaron, y los mantos revolcados en sangre. O sea, después de que se matan unos a otros, eso va a ser quemado por el reino del Señor. Viene un reino de paz, viene un reino de luz y de bendición, y va a ser quitado esto, que fue horrible. Todos recordamos lo que pasó con Israel, ¿no? Dicen, hubo una gran mortandad. Cientos de personas asesinadas, miles esclavizados, con Asiria, luego con Babilonia, luego con Roma. En la diáspora, cuando llegó Tito y conquistó Roma, mató 100,000 cristianos. ¿Se acuerda de Masada? Una fortaleza donde se resistían los judíos. O sea, no fue bonito quedarse allí. Y hubo mortandad. Los imperios llegaban y despedazaban, pero ya fueron quitados. A pesar de que parecían inamovibles, ya fueron quitados. Estos calzados y sangre y mantos bañados en sangre van a ser quitados por el Mesías que viene. Y luego viene una situación muy importante. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. O sea, era el hijo de Isaías. Isaías pensaba que su hijo traería bendición, nada más que no tanta. De hecho, el hijo de Isaías no fue rey. Ni siquiera dice que haya sido profeta, Ojalá haya estado fiel en el evangelio con un papá tan fiel, pero no fue rey. Y dice, este niño que nos es nacido como un hijo. O sea, qué bendición en la gente normal son los hijos. Porque decimos, es una grande bendición que Dios me ha dado este hijo o esta hija, o los hijos que cada quien tenga, es una grande bendición. Y luego dice, nos es nacido un niño, nos es dado como hijo. Y en varias partes dice la palabra que los hijos son como una herencia. O sea, finalmente los hijos en lo que se forman, esperemos que se formen en Dios, que sean mejores creyentes que nosotros, mejores ministros que nosotros. Pero mientras ellos crecen, es una bendición que estén bajo nuestro cuidado. Y luego dice algo muy importante, el principado sobre su hombro, lo cual nunca pasó con el hijo de Isaías. Y es un tiempo presente, o sea,
Es el príncipe ayer, es el príncipe hoy y es el príncipe mañana. Ese príncipe es el Señor Jesús, el antitipo que se cumplió 700 años después. O sea, el príncipe que nosotros tenemos es un príncipe de paz. Parece que ya no es usted tan guerrero ni tan guerroso. Porque hay guerreros y hay guerrosos, ¿no? Siempre están peleando, siempre están enojados. Entendamos el Evangelio. Todos nos enojamos, tenemos tiempos en los que tenemos que corregir cosas, pero que no sea lo cotidiano, esa cara de guerra o ese estar buscando pleito, porque dice, el principado de ese Señor es de paz y se va a llamar admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es importantísimo ver las versiones originales. Hay un Pentateuco que se llama Pentateuco samaritano y está exactamente en Samaria. Y todavía hay una pequeña comunidad cristiana ahí que mantiene manuscritos, de los cuales vienen parte del Nuevo Testamento. Recuerda que los manuscritos están en varios países, no nada más en Jerusalén o una cosa así, están en varios países, incluido Roma, ¿no? El Vaticano. Y bueno, el Pentateuco samaritano era nada más de los puros judíos. Y tienen una particularidad, no tiene comas. Cuando dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, no tiene comas. Yo creo que están más correctos que la Reina Valera que tenemos aquí. Porque cuando se traduce algo se pueden poner algunas comas o algunos puntos de admiración o de significado gramatical, pero igual se pueden, pues nada más respetar lo que dice. Y lo que está diciendo ahí, hermano, eran títulos de un rey. Y los títulos de los reyes eran de 6 u 8 cosas. ¿Cuántos recuerdan a Carlos el Conquistador, ¿no? O algún rey así que tuvo un apodo muy famoso porque fue generoso o fue un gran rey? Bueno, este rey tiene 8 títulos. Es un admirable. Nosotros le damos el centro de atención total a Jesús. Admiramos a Jesús. Es admirable, es digno de toda nuestra admiración, pero también es consejero. O sea, Él nos da el consejo en todas las cosas. Y si estamos en el Evangelio, seguimos el consejo de Jesús. Quienes no siguen el consejo de Jesús, o no son cristianos, o son cristianos carnales, o les falta convertirse, pero no están siguiendo el consejo. Por eso dice, es admirable, pero también es consejero. Luego dice, Dios, y luego fuerte. O sea, es Dios con nosotros, pero es un Dios fuerte. Porque mucha gente tiene divinidades débiles, debilidades así muy ridículas, ¿no? Que como que les nada más consuelan un poquito. Por eso nunca decimos, ay Diosito. No diga Diosito. Es un gran Dios. No es el pequeñito o el que lleva en un crucifijo o así en un lugar. Es el gran Dios. Cuando dice Dios fuerte, habla entonces también de que es un Dios grande y tiene una fortaleza increíble. Nosotros nos debilitamos, tenemos un poder muy limitado, pero nuestro Dios es fuerte. Y decimos, bueno, no es que yo tenga fuerza, es porque mi Dios es fuerte. Y dado de que mi Dios es fuerte, Él puede hacer todo lo que quiera. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿no? El poder de Dios, omnipotente, omnisciente, sabio, santo, poderoso, perdonador, juez, todo lo que es Dios es maravilloso y decimos, es un Dios fuerte. Luego cuando dice Padre eterno, es interesante, porque en muchas ocasiones la palabra Padre la aplicamos a la primera persona, pero aquí se aplica a la segunda. O sea que comparten títulos, ¿no? Padre eterno es Jesús. Entonces no es incorrecto decirle a Jesús Padre, porque aquí lo dice. Aunque yo entiendo que el Padre es la otra persona, la primera persona que tiene más que ver con juicio y con autoridad, y Jesús es el que murió en la cruz. Pero cuando Jesús muere en la cruz también es Padre eterno. Y es interesante porque no es un Padre temporal, es un Padre de eternidad. Existió ayer, existe hoy y existe mañana. Es el único eterno. Todos los seres creados somos inmortales. Los ángeles son inmortales. Nosotros somos inmortales. El único que es eterno es Dios. Porque todos tenemos principio, ¿no? Cuando Dios creó los ángeles, pues empezaron. Pero a Dios nunca lo creó nadie. Dios en el pasado existió siempre, así como el universo, ¿no? En millones de galaxias, bueno, es así de insondable la eternidad pasada de Dios. Dios siempre ha existido. Por supuesto existe hoy y existirá mañana, pero nosotros tenemos un principio, el día que nacimos,
empezamos a vivir y viene nuestra existencia. Pero dice, también se llama su nombre admirable consejero, Padre eterno y príncipe de paz. Muchos que dicen, pues no sé, el rey hermoso, el rey conquistador, el rey bueno, hay muchos títulos. Pero aquí dice que es príncipe de paz. Nosotros estamos en un reino de paz. Porque en medio de la guerra que tenemos, de la violencia, la inseguridad y el miedo que nos rodea, tenemos un tiempo de paz con Dios. Yo tengo que buscar la paz de Dios, porque si no tengo la paz de Dios no puedo ni vivir. Sin embargo, cuando le busco, Él es un príncipe de paz. ¿Y se acuerdan que Jesús dijo, mi paz os dejo, yo os doy? O sea, es la paz que Él nos da. Porque entre la gente la paz es comercial. Puede ser una paz temporal o de conveniencia. Pero aquí dice, no, mi paz es permanente para ti. Armonía perfecta con Dios y armonía perfecta con los demás. Y pase lo que pase, tenemos la paz de Dios. Tenemos que crecer mucho en paz, porque hay algunos que no tenemos paz. Parece más bien que tenemos demasiada preocupación, ¿no? Y luego cuando dice, el niño que va a nacer, que tiene estos títulos, que es maravilloso, es Jesús. Ningún otro hombre tiene los títulos que aquí dice. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es un tiempo maravilloso con Isaías. Pasó con Isaías con su hijo, pero se quedó muy corto. Siempre los tiempos se quedan cortos cuando hablan de Jesús, ¿no? Porque Jesús es totalmente, pues, descomunal. No se puede medir la grandeza de Jesús. Y tenemos otra cosa muy importante. ¿Cómo es su imperio? 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hay que estar muy atentos con lo que dice el texto, porque dice muchas cosas. O sea, el imperio de Jesús es muy dilatado, o sea, es muy grande. Ha habido imperios, ¿no? El imperio romano, el imperio asirio, babilonio, egipcio. Hay muchos imperios que han sucedido, incluso actualmente, imperios comerciales o imperios de alguna cultura, pero el imperio de Jesús es totalmente ilimitado. Va a existir por 1000 años en la tierra. Y luego ahí decimos, ¿cómo en el milenio viene la bendición de Dios? Porque muchos siempre decimos, si hubiera un buen gobernante, yo seré un buen ciudadano. No. Yo tengo que ser un muy buen ciudadano, un excelente ciudadano, aunque los gobiernos no sean excelentes. Y si usted está esperando en el hombre, lo van a decepcionar, porque el hombre sin Dios no puede. Sin embargo, este perfecto gobernante y su imperio no tendrán límite, o sea, va a ser muy, muy grande. Sobre el trono de David, recordamos que David como rey le dijo a Dios, un hijo tuyo va a gobernar para siempre. Ahora, David no entendió, porque ¿cómo puede un hijo mío humano gobernar para siempre? No puede. Todos nos morimos, ¿no? Llegamos a un límite de vida. Dice, tendrás un hijo que va a reinar para siempre. Ese hijo es Jesús, que es eterno, ¿no? Y entonces iba a gobernar. Y dice, y su reino disponiéndolo y confirmándolo. No sé cuántos llegamos a decir, yo quisiera que los gobiernos hicieran esto. Yo quisiera que dispusieran aquello. Mira, usted puede orar y puede desear, pero el único gobernante perfecto es Jesús. Y 1000 años estará en la tierra gobernando allí. Dice en su palabra, la iglesia ya no es el centro. Ahorita la iglesia es el centro mundial de evangelización, de palabra. Israel no tiene nada ahorita. Y en el milenio se invierten los papeles. Y Israel será la cabeza de naciones. Porque Dios les dijo, ¿no? Ustedes van a ser cabeza de naciones. Y la iglesia resucitada, viva por el Señor, estaremos gobernando en todo el milenio aquí en la tierra. Y hay algunos que se quejan, Señor, si ya estamos acá, ¿para qué nos traes para acá, hermano? No se queje. Dios es perfecto en sus planes, no negocie con Dios, no le quiera corregir a Dios, Dios sabe lo que hace. Si Él dice, vas a gobernar en Coacalco 1000 años, ¿qué tal? Algunos ya quisieran, ¿verdad? No, ahorita no. Pero bueno, no sé dónde, o en Chinameca, donde usted haya nacido, donde usted quiera. Dice ahí, bueno, ese reino va a ser ahí ejecutado por Dios y por sus seguidores. Como dice Apocalipsis, sus ángeles y sus santos vienen y gobernarán con Él 1000 años. Gracias a Dios. Entonces va a ser mucho tiempo en hacer justicia, resucitados con bendición, con cuerpos nuevos, y vamos a gobernar con el Señor. Y luego dice, el celo de Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es Jehová Sabaoth en hebreo, o sea, el que pelea, el Dios que pelea, gobernará.
Porque recuerde que Jesús no viene como un bebito a nacer en Navidad, ahora viene a gobernar con vara de hierro. Igual la gente dice, yo quisiera un gobierno fuerte. Pues cuídense porque va a pasar 1000 años. Y al final no entienden. De todos modos, Gog y Magog se revelan al final, ¿no? El milenio está entre Armagedón y Gog y Magog. Dos grandes batallas terribles y el hombre no entiende. Y ahí vemos una conclusión. El hombre sin Dios no tiene solución. Aunque tenga atributos o tenga propuestas o tenga ideales, si no tenemos a Dios en el corazón, somos un fracaso. Porque dice ahí, van a rebelarse contra Dios. Si ya vieron que Armagedón murieron miles, que dice, los van a enterrar 7 meses, 1000 años después lo vuelven a hacer. Entonces, hermano, por eso decimos, gracias a Dios que llegó a nuestro corazón. Qué bendición tan grande que estemos en Cristo. El Evangelio nos ha cambiado, tenemos esperanza, tenemos bendiciones, pero sin Cristo haríamos ese mismo ridículo del hombre que se rebela contra Dios. Porque dice ahí se van a rebelar. Sin embargo, su reino prometido a David se va a cumplir. Perfecta paz, perfecta justicia, aplicación del carácter de Dios en el gobierno. Imagínense nada más. Entonces es una grande, grande bendición. Ahorita no pasa, pero va a pasar. Dice ahí que va a pasar, ¿no? Aparte de esto dice, el reino del Señor tiene 3 tiempos. Se cumplió, se cumple y se cumplirá. O sea, se cumplió porque Dios siempre ha sido rey, ¿se acuerdan? El universo y la tierra completa, Israel, la iglesia y 1000 años. Bueno, se va a cumplir, pero ya en nuestra vida lo tenemos. El reino de Dios es realidad. De hecho, Jesús habla mucho del reino, muchísimo. La palabra iglesia la usó una vez Jesús. La palabra reino la usó decenas de veces. Ya luego los apóstoles usan la palabra iglesia, hay que ver los contextos, no de palabras, pero claramente el reino es importantísimo. Lo que Dios quiere, lo que Dios es, lo que a Dios le importa es lo que tiene que cumplirse. Y si yo estoy bien en Cristo, tengo la misma medida de interés. Me interesa el reino de Dios. No me interesa tanto lo que yo quiero o lo que la gente quiere. Puede ser bueno o no, pero lo importante es el reino del Señor. Y en el Evangelio terminó el castigo. El pecado nos sigue asediando. La tentación sigue todos los días, pero ya se acabó el dominio que tenía en nosotros. Ya no podemos vivir en pecado como estábamos, y inconscientes y muy tranquilos, llenos de pecado y de maldad. Ahora decimos, Señor, hay un pecado en mi vida. Estoy batallando con un pecado, quiero batallar con esto. Y te pido que me des la victoria. Y el niño rey está en nosotros. Así con sus 8 títulos, ¿no? Y admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, está en nosotros. Entonces, hermano, no nos falta nada. Hay muchas circunstancias, hay muchas preocupaciones, hay muchas cosas que no están bien en la tierra actual, pero teniendo a este gobernante es muy importante. Ahora, algo muy importante también sería, hermano, si este es el gobernante, ¿cómo es usted como gobernador? Porque algunos son expertos en criticar gobiernos, pero no son buenos ciudadanos. ¿Criticas al gobierno y pagas tus impuestos? ¿O sigues las reglas de tránsito? ¿O pagas las multas? O sea, todo lo que el gobierno hace, nosotros tendríamos que hacerlo más excelente, porque somos buenos ciudadanos. Y aunque no ha llegado el reino milenial, nosotros sí estamos aquí. Ya como gobernados de este reino tenemos que ser notorios y notados en el mundo. Ustedes son diferentes. Toda la gente en el mundo está mal, pero ustedes son distintos. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Es muy importante que nosotros seamos diferentes. Hay una anécdota con el pastor de Zacatecas, mi cuñado, Ramón Varela, que ha estado muchos años allá en Zacatecas como pastor, y han estado en una asociación de pastores que trabajan ahí en Calera y en Zacatecas. Y en alguna ocasión, yendo con el gobernador, le dijo el gobernador, ¿y qué quiere usted pedirme? Mi cuñado le dijo, nada, no le quiero pedir nada. ¿Correcto o no correcto? Pues sí. Y el gobernador se quedó sorprendido y dijo, es que todos los cristianos vienen a pedir. O sea, ahí está el gran problema. Si la gente aún cristiana piensa que nada más viene a beneficiarse y a pedir y a quejarse, estamos muy mal. Sí podemos pues cuestionar y podemos proponer, pero nunca le pedimos nada a nadie, porque tenemos un rey grande. Igual nosotros no le debemos nada a nadie. Nunca hubo un préstamo, nunca entramos en crisis, porque la iglesia cumple, ¿no?
La iglesia puede y se seguirá haciendo así, pero hay gente que le encanta andar pidiendo. Piden hasta el desayuno, ¿no? Algunos ya lo pidieron hoy. Bueno, hermano, no le pido nada a nadie. No es soberbia, es entendimiento de la suficiencia de Dios. Claro, hay gente muy linda que nos regala y nos ama, es un deleite, pero hay gente que anda siempre pidiendo. Entonces no andemos pidiendo nada a nadie. Gracias a Dios estamos para dar, para ser diferentes, para pagar, para cumplir. Para eso estamos aquí. Ahora, hemos desarrollado entonces dos bendiciones, luz y reino. Cuando el Mesías vino, trajo la luz de Dios y empieza su reino. Ahora, nosotros queremos que esa luz y ese reino se sigan cumpliendo. Pasada la oscuridad, porque llegó la luz, multiplicada la gente, y nos da mucho gusto que haya mucha gente. Rompió el yugo que teníamos, el fuego quitó todo el despojo de las guerras y viene la bendición del reino de Dios aquí en la tierra. Este niñito que nació, ya en nosotros es un rey, que cumple 8 cualidades ahí, 8 títulos como rey, y su imperio es inconmovible. Estamos con un gobernante inconmovible. No va a ser quitado. Y mientras Él los ha quitado, nosotros podemos confiar. Oramos al Señor, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa en Isaías 9, versículos 1 al 7. El reino del Mesías y su advenimiento con este nacimiento de un bebito que hace 2000 años sucedió, para nosotros es pasado, para Isaías era futuro, no lo vio nacer, fue una profecía que él entendió en parte, pero por tu gracia maravillosa nosotros estamos en tu reino. Te agradecemos por la bendición de estar en Cristo y te pedimos que cada día tú hagas exactamente en todo tu perfecta voluntad, porque para eso estamos, Señor, y que cada día estemos más interesados en tu reino que interesados en nuestras cosas. Estamos en tu mano para bendecirte y glorificarte desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.